En Ahora es Cuando conversamos esta mañana con el exministro de Hacienda, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ignacio Briones. Ignacio, qué bueno poder conversar contigo. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo están, Juan Manuel, Connie? ¿Me Hola. escuchan bien? Pues estoy por el teléfono, ni siquiera por Zoom esta vez. Sí, pero se escucha bien, se escucha bien. Ya, Quédese ahí bien. quietito para que no se nos vaya a entorpecer la comunicación. Ignacio, Ya, pues, ojalá. hay harto tema, pero partamos por la economía. Y hagámonos cargo de las varias cosas que están puestas sobre la mesa. Tenemos ya el presupuesto para el año 2025. ¿Dónde pone Ignacio Briones el foco, la preocupación y el debate en torno al proyecto de ley de presupuesto? Porque tenemos, no sé, hay expertos que no creen que los ingresos fiscales vayan como se están calculando, hay expertos que opinan que el gasto va a ser mayor que el que se está detallando, el ministro Marcel dice que la deuda va a ser la menor, que el gobierno va a terminar con el menor gasto respecto de un gobierno anterior, y una larga lista de etcétera, que yo creo que confunden un poquitito a la gente. ¿Dónde están para usted las claves y las inquietudes y el debate dónde debiera centrarse? A ver, hay dos tipos de debate, uno que es como más macro y uno más micro. El más micro es la típica discusión de dónde van los acentos, qué es lo que crece más y qué sé yo, y cómo se hace. Y eso yo no lo he visto todavía, muy temprano. El presupuesto es un mamotreto grandote. Ajá. Y hay que hacerle más que doble clic, triple y cuádruple clic. Y la otra dimensión es la parte macro fiscal. Es la discusión de cuánto crece respecto al año anterior, que esto crecía a 2,7, presupuesto contra presupuesto, y había habido una discusión. Para mí el foco debiera estar en cómo hacemos creíble el cumplimiento de la meta estructural de déficit que el gobierno se trazó. Yo creo que ese es el punto de fondo, porque si ustedes miran, este año vamos a estar, al igual que el año anterior, súper desviados, vamos a estar casi medio punto desviados, más abajo, peor, de lo que el gobierno comprometió. Ahí siempre puede haber una buena razón, que se me cayeron los ingresos, entonces no pude ajustar tanto el gasto, lo que fuere, pero estamos incumpliendo. Y mi percepción, sobre todo si me anclo en este año, es que no es mi percepción, el propio gobierno lo reconoce, es que la proyección de ingresos que hubo para este año fue extremadamente optimista y no se dio y no se va a dar. Y eso te deja un hoyo si no eres capaz de ajustar los gastos en la misma amplitud, ¿no? Entonces vamos a tener un déficit estructural para este año bastante por sobre lo que el propio gobierno había comprometido, el 1,9 que había comprometido, y hay un riesgo que incluso ese déficit estructural sea peor que lo que se proyecta en el último informe de finanzas públicas, donde hablamos de un 2,3%, ¿te fijas? Entonces, si uno toma como razón de ese aumento del déficit estructural, que es el ancla de la política fiscal chilena, a mí eso es lo único que me debería interesar desde el punto de vista macro. No es cuánto crezca presupuesto contra presupuesto, porque eso es un resultado precisamente de este anclaje donde uno dice, estos son mis ingresos estructurales, y yo, en función de esos ingresos estructurales, voy a definir un gasto para este año consistente con una cierta meta. Ergo, si me equivoqué en los ingresos y ya definí el gasto y no ajusto esos gastos durante el año, voy a incumplir la meta, que es lo que ha estado pasando. Entonces, para mí esa es la variable fundamental, y mi preocupación, y con esto termino, viene del siguiente punto. Si yo sobreestimé los ingresos de este año y tomo como punto de partida para los ingresos del próximo esa misma sobreestimación de este año, bueno, hay un riesgo que esté manteniendo el mismo rol, ¿te fijas? Cuando uno mira los ingresos proyectados en el presupuesto que se presentó, comparado con los ingresos que efectivamente vamos a tener este año, según el Ministerio de Hacienda, estamos hablando de un incremento de ingresos de más de 9% real. Es cierto que hay nuevos ingresos que se suman, hay una mejor proyección del precio del cobre, eso agregará, no sé, 700, 800, 1.000 millones de dólares, dependiendo de los supuestos que uno haga. Hay una parte del cumplimiento tributario, perfecto, pero incluso si uno limpia de esos efectos nuevos que agregan recursos, tenemos unos ingresos que en términos reales estarían creciendo bien por sobre los ingresos reales de este año. Y yo creo que ahí hay que hacer doble clic, hay que ver cuán plausibles son esos supuestos, porque lo que no nos puede pasar es que de nuevo nos quedemos cortos los ingresos y tengamos una sorpresa de déficit fiscal como la que hemos tenido el año pasado y este año. Ahora, ¿eso es corregible en la discusión, en los números, en el papel, o es una cuestión que hay que ir ajustando durante el progreso del año? Bueno, es excelente la pregunta, porque es difícil que se corrija, en el sentido de que en general los presupuestos entran con un número y todo lo que se discute es a partir de ese número, y típicamente se discute hacia arriba. Claro. O sea, yo no he visto nunca parlamentarios que digan, oye, bajemos el presupuesto que presenta el gobierno. En general, la atención es para arriba,
y uno como ministro de Hacienda la pega es aplacar esas tensiones y hacer que crezca lo menos posible, pero al menos, si no se puede bajar, yo creo que es muy importante que se consigne cuáles son los riesgos de esa proyección de ingresos, cuáles son, y se defiendan con mucha robustez cuáles son los supuestos que hay detrás, porque yo vuelvo a insistir, o sea, este año nos equivocamos en los ingresos y por harto. Y si estamos manteniendo ese piso para proyectar los ingresos del próximo año, arriesgamos a equivocarnos de nuevo por harto, sin perjuicio de que haya nuevos ingresos que quizá llegan al fisco. Creo que ahí debería estar el doble clic, creo que ahí es donde debería estar el acento del Consejo Fiscal Autónomo, que va a ir a presentar prontamente, como en todo presupuesto, porque el Consejo Fiscal Autónomo ya había advertido en su último informe para este año que había un riesgo cierto que en la ejecución presupuestaria de esta segunda parte del año, y más que nada en la recaudación fiscal de la segunda parte del año, que si no se cumplía el supuesto optimista que el gobierno estaba haciendo, íbamos a tener un deterioro del déficit estructural de una amplitud importante, que es exactamente lo que estamos viendo. Entonces, ojo con los ingresos, para que se entiendan súper en simple. Cuando yo me paso película, yo siempre lo prefiero explicar así, cuando yo defino gastos en función de ingresos que me imagino que voy a tener, y esos ingresos que imagino que voy a tener son muy optimistas, bueno, cuando ya definí el gasto, después cuesta todo ese gasto echarlo para abajo, entonces me quedo con una situación en que incremento mi déficit. Por eso hay que ser súper cuidadoso, creo yo, con la estimación y la proyección de ingresos que se haga. Entonces, Ignacio, siguiendo esta línea argumental, ¿cuál sería, en esa lógica, una proyección correcta del presupuesto para el próximo año? A ver, no haría tan fino como para decir cuál es lo correcto. O sea, acá hay un montón de números que hay detrás. Pero yo lo que sí diría, miremos con mucho cuidado cuáles son los supuestos y las proyecciones de ingresos que estoy haciendo el próximo año. Es que se interpreta inevitablemente, porque inevitablemente se puede interpretar así, Ignacio, que al decir miremos cuidadosamente es que no se está mirando cuidadosamente. Entonces, por eso la pregunta es si hay que mirar cuidadosamente porque usted siente que no está ocurriendo aquello, más o menos hacia dónde debería ajustarse ese presupuesto 2025. O sea, la dirección es clara. Si tengo un riesgo que estoy sobreestimando mis ingresos, el gasto debiera ajustarse a la baja, dada una meta de déficit estructural que todo gobierno se define y quiere cumplir, ¿no es así? Eso es indudable, ¿no? Si lo que yo estoy diciendo es, puede haber una sobreestimación de ingresos, bueno, entonces para mantener el mismo déficit tengo que bajar los gastos en la misma proporción. ¿Cuánto? Ahí está el análisis fino de los ingresos, que reposan muchos supuestos, pues, Juan Manuel. Entonces, sería muy responsable de mi parte darle un número, porque estos son miles, decenas de personas que trabajan detrás y que van viendo cada una de las partidas de ingresos y sus supuestos. Entonces, no sería serio de mi parte darle un número, no lo tengo ese número. Lo que sí diría es que este año nos equivocamos para arriba y por harto. Y lo clave acá es darle credibilidad a la regla fiscal. Ese es el desafío. Siempre, Connie, Juan Manuel, no olvidemos nunca, yo sé que esto es muy difícil de explicar, la pega de un ministro de Hacienda en tiempos normales, cuando hay una situación extraordinaria, a uno le permiten el desvío, ¿no? Pero es anclarse en aquello que comprometió en términos de trayectoria de déficit estructural. Los déficits estructurales, para que las personas que nos escuchan se entiendan, no es el déficit efectivo que el gobierno tiene en un año, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos efectivos, plata, que entró y plata que salió, sino que el anclaje fiscal es en base a la diferencia entre lo que gasté y los ingresos que estructuralmente, que en velocidad de crucero, determinado por parámetros externos, no por el gobierno, yo supuestamente tengo. Ese es el anclaje y eso es lo que hay que cumplir. Y mi preocupación es que el año pasado nos desviamos nos desviamos medio punto de la meta estructural para el lado malo, mayor déficit, y este año vamos a estar probablemente en una proporción similar. Medio punto del PIB es alto, pues. Medio punto del PIB son 1.700, 1.800 millones de dólares de error. Entonces, creo que la clave es cómo aseguramos que eso no ocurra en el presupuesto 2025 y en la ejecución presupuestaria 2025, y creo que eso nos obliga a mirar con mucho cuidado cuáles son los supuestos de ingresos que estamos haciendo. Y eso es todo.
Estamos conversando con el exministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ignacio, ayer conocimos el IMASEC y de vuelta al debate, ¿verdad?, respecto a las proyecciones de crecimiento de la economía. Más allá de los números y de si es el 2,6, si es el 2,7, si se equivocó el presidente, si se corrigió después el número, fue un poquitito decepcionante. El ministro Marcela habló de factores bastante puntuales. Agosto no fue un buen mes, septiembre probablemente tampoco lo va a ser. Pero acá lo que importa es cómo viene la cosa para adelante. Y estamos todavía con una proyección o con un PIB tendencial que sigue siendo bajo y varias reformas puestas en el camino, un desafío en materia de inversión y de llegada de capitales, el debate en torno a la permisología, en el mismo formato de pregunta. ¿Dónde pondría usted el acento en esa discusión? Yo creo que hay dos discusiones como tú bien lo describes. Una es la discusión que tenemos todos los meses del IMASEC, si fue una coma para arriba, una coma para abajo. Efectivamente, este último IMASEC yo creo que uno tiene que ponderar que agosto fue un mes bien raro. Acuérdense que tuvimos estos temporales inéditos. Cortes de luz, etcétera. Que tuvieron a medio Chile sin luz, y sin luz la economía no funciona. ¿Te fijas? Entonces, bueno, hay la suspensión de clases. Pero esa es la discusión mes a mes. O sea, yo creo que la economía va a andar en torno al 2,5% de crecimiento, puede ser un poquito menos, tal vez, pero en torno a eso. Pero esa no es la discusión relevante. O sea, es como que las personas como que se sacan aplauso o crítica en función de si te achuntaron una coma más o una coma menos el año. Exacto. Creo que el punto de fondo, realmente de fondo, es que 2,5% en un año es insuficiente. Y algo mejor incluso que lo que hemos tenido en los últimos 10 años, que hemos crecido al 1,9%, y que el Banco Central proyecta para los próximos 10 años 1,8%. Esa es la pregunta de fondo, eso es la mediocridad absoluta, eso no alcanza. Eso genera malestar, frustra expectativa, a propósito de los 5 años del 18 de octubre. La falta de crecimiento nos está generando malestar y está frustrando expectativas. Entonces, esa debería ser la prioridad 1, 2 y 3 en adelante. Hemos visto los datos del empleo también que están malos, porque la economía no crece a la velocidad que quisiéramos, y eso afecta al bienestar de las personas. Entonces, identificando el tema del crecimiento como una prioridad, bueno, no basta decirlo para nadie. Yo escucho a gente de ambos sectores que dice, bueno, es que ahora hay que crecer, como si el crecimiento cayera de Marte. Acá hay que meterse en la cabeza que para crecer depende de variables reales, que son todas difíciles, perillas difíciles de mover, y supone mucha ambición y supone reformas estructurales. Y al final, mire, esto es de sentido común, pero el crecimiento económico depende de que haya inversión, de que haya innovación, de que haya emprendimiento. Y esas tres cosas no caen del más allá del planeta Marte. Dependen de los incentivos que se tengan a invertir, a innovar, a emprender, y esos incentivos se llaman políticas públicas, y esas políticas públicas se llaman reformas, y son intermediadas por un sistema político que hoy día no intermedia nada, y por el contrario, como hemos visto esta semana, un espectáculo francamente deplorable, estamos en las antípodas de tratar de buscar acuerdos sobre las cuestiones sustantivas de largo plazo, que permitan que nuestro país vuelva a crecer. Esa es la verdad de la milanesa, es el tema de fondo. Uh-huh. No basta con decir, pues queremos crecer, necesitamos crecer, mira, ahora el tiempo creció. Son puras palabras bonitas. Ahora hay que hacer acciones, y acciones supone hacer reformas estructurales que tiren el carro del crecimiento, y eso supone acuerdos, los acuerdos básicos que no estamos teniendo hace mucho rato. Por el contrario, estamos en la trinchera, y en la trinchera la única certeza, la única, es que no vamos a tener acuerdos, no vamos a avanzar, y lo más probable es que retrocedamos en lo económico y en lo social. Así lo veo yo, por lo menos. A propósito de ese espectáculo que estamos dando, que describes, Ignacio, hablemos un poquitito también de eso. Tenemos en estos momentos debate en el Congreso con acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, una ministra del Interior. En algún momento apareció incluso en la semana la idea por parte de diputados de Renovación Nacional de acusar constitucionalmente al presidente Gabriel Boric, y por otro lado un largo listado de temas que el Parlamento tiene que seguir tratando y sacar adelante, ¿no? Obviamente que, digamos, por una razón tiempo-espacio, ¿no? Una cosa le quita lugar a la otra. Déjame preguntarte cómo observas tú el tránsito legislativo en ese sentido, donde pareciera que los énfasis están más puestos en una cosa y no en la otra. O sea, yo observo con mucha preocupación esto, no ahora, viene del gobierno anterior, al presidente Piñera. Yo fui parte del gobierno del presidente Piñera. Nos hicieron la vida imposible a punta de acusaciones constitucionales. Recordemos que hubo 2 para tratar de destituir al presidente, y de eso estamos hablando. Entonces la pregunta, ¿vamos a seguir en una lógica gratuita y 2 más? Porque tenía una deuda, quiero saldar una deuda contigo. Vamos a seguir ocupando las acusaciones inconstitucionales, que son una última ratio
cuando hay notable abandono de deberes. Para eso está pensado, como una herramienta política, porque mire qué coincidencia que esto se haga justo ahora antes de la elección, pues, ¿no? Entonces, digamos las cosas como son. Lo estamos mal ocupando, estamos desvirtuando nuestra institucionalidad para hacer puntos políticos, para sacar ventaja política, para infligirle un mal al gobierno de turno. En ese camino, déjeme decir, estamos liquidados. Porque como usted señala, eso genera polarización, genera tensiones, nos desvía de los asuntos fundamentales que le preocupan a las personas. Si el tiempo tiene un uso alternativo, si cuando yo digo mi tiempo de acusaciones constitucionales, por definición, no lo estoy dedicando a otras cosas que tienen más valor. Pero en la película más larga, si yo me pongo en una nave espacial y miro esto desde Marte, independiente de cuál sea mi ideología, mi simpatía política, y sencillamente veo lo que ocurre en este país, en este planeta raro que se llama Chile, bueno, veré una simetría perfecta entre lo que ocurrió durante el gobierno del presidente Piñera, de centro derecha, con lo que pareciera ocurrir en un gobierno liderado por un gobierno de izquierda con lo que está haciendo la oposición. Y en ese empate estamos liquidados. Esa es la trampa en la que tenemos que salir. En esa trampa no hay desarrollo posible. El único camino al desarrollo es que tengamos la capacidad de tener acuerdos básicos. No digo que en todo, porque eso es un imposible y tampoco es deseable. Claro. Pero en ciertas bases estructurales que permitan mover la rueda de las reformas que Chile necesita para crecer. Porque, insisto, el crecimiento requiere incentivos, requiere políticas públicas, no cae de Marte. Y también en las reformas sociales bien hechas, prudentes, responsables, que están pendientes. Pero nada de eso está ocurriendo en un ambiente polarizado, Juan Manuel. Sí, claro, Ignacio, yo lo escucho muchas veces, nosotros hemos conversado en varias oportunidades y especialmente en los últimos años. Tengo la sensación, me va a perdonar la frase, ¿no? Pero como que usted está tratando de hacer una raya en el agua, que tengo la idea de que en el fondo predica un poco en el desierto y pareciera que la prédica suya, que rasca donde realmente pica, que es efectivamente el problema, no está siendo, y por razones que de verdad me cuesta mucho entender, necesariamente recogida por la clase política. ¿Por qué cree que lo que es de toda sensatez, como usted lo está planteando, sin embargo, no pareciera permear lo suficiente en la toma de decisiones de aquí, de allá y de acullá, digamos, de todo el espectro? O sea, no tengo la menor idea, le agradezco el halago. Me encanta ir a contracorriente, porque cuando uno defiende las cosas en las que cree con celo y alguien lo valora, digamos, es un halago. Pero volviendo al tema de fondo, o sea, de nuevo, yo creo que lo que nos falta son dos cosas en términos de quienes toman decisiones. Nos falta ponernos en este planillo volador que mira Chile desapasionadamente y escindido de en qué trinchera política o en qué sector político yo estoy. Uh-huh. Y reconozcamos que hemos tenido una crisis feroz, que esa crisis no está resuelta. Y reconozcamos al mismo tiempo que tenemos enormes posibilidades de futuro, enormes, yo estoy convencido de eso. Que tenemos demandas sociales para igualar una cancha de oportunidades que sigue dispareja, y se puede hacer bien. Y si uno encuentra una comunidad de objetivos en estas cosas que no deberían tener mucho color político, yo creo que uno tiene un espacio para encontrar ciertos caminos de acuerdo que nos pongan manos a la obra, y en lugar de seguir peleando y hablándole a la barra brava de cada lado, que eso sí que es fácil, ¿no? Si lo difícil y valiente es cruzar el Rubicón y buscar acuerdos con el adversario, ¿no? Si encontramos ese camino, bueno, yo creo que nuestro país tiene un gran futuro. Pero lo que estoy convencido que en la trinchera, igual que en la Primera Guerra Mundial, la guerra de las trincheras, donde cada uno estaba en su trinchera y nadie avanzaba nada en el no man's land, bueno, este país no va a avanzar, nuestro país se va a quedar pegado en la mediocridad que nos ha estado costando caro en el último tiempo. Y la segunda cosa que le quiero decir, Juan Manuel, es que claro, esto que a usted le parece tan sensato, pareciera no tener tanta cabida, pero yo creo que requiere liderazgos fuertes para enarbolar esta bandera, porque ¿sabe lo que pasa? Que enarbolar una bandera de este tipo y supone comprarse costos y problemas, con su propia tribu muchas veces, supone ir en contra de grupos de interés, porque las reformas importantes generan oposición de grupos de interés, tanto del sector público como del sector privado, muchas veces. Pero ¿sabe qué? Yo creo que hay que tener la valentía y la decisión de hacerla y de tener esa mirada a largo plazo, porque si nos quedamos en la pelea corta, por definición no vamos a tener resultados distintos. ¿Sí? Esto es tan obvio, haciendo lo mismo, y en el mismo fango en el que estamos, ¿cabe esperar algún resultado positivo? ¿Algún resultado distinto? No, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cambiar el approach, y eso yo creo que requiere
liderazgos con mirada a largo plazo, que se la jueguen, y yo creo que Chile tiene una tremenda oportunidad, así que por ahí diría mi respuesta muy muy sencilla, muy modesta. Ignacio, No pierdo la esperanza de que la sensatez vuelva a nuestro país y salgamos de la pelea facilona y chica de la trinchera. y aterrizando esa definición, Evelyn Matei cumple con las características de ese liderazgo que usted cree que Chile necesita, ¿o no? Yo creo que sí, fíjese, a mí me gusta mucho lo que he escuchado de Evelyn Matei. En el último tiempo creo que está tratando de instalar esa mirada larga, ambiciosa, no una administración más que quiera hacer un campito por acá, un campito por allá. Creo que parte de un diagnóstico de que tenemos un problema de desarrollo bien estructural, que no echarle la culpa a este gobierno, por favor. Lo venimos rascando hace mucho tiempo. Tenemos que empezar a hacer las cosas distintas. Y para hacer las cosas distintas yo creo que se requieren dos ingredientes. Uno, ambición, mirar largo, buscar 2 o 3 cosas que la tratemos de sacar del estadio de una vez por todas. Y no esta cosa chica que mira, sí, si bien es cierto, no. Jugársela bien jugada en materia de crecimiento en particular, y yo creo que también ella tiene un genuino sello social. Pero uno puede tener la mejor actitud del mundo, pero si no tiene condiciones de gobernabilidad, entonces hace bien cuesta arriba, ¿no? Y el problema que hemos tenido en Chile hace un buen rato es un problema de gobernabilidad, en el sentido que los gobiernos electos no nos dejan gobernar porque tenemos un parlamento que es un infierno. O sea, hay un problema con la en el Parlamento, pero hoy día también uno de los temores que hay respecto de un liderazgo efectivo en el Chile Vamos es también el problema de gobernabilidad que tiene el propio Chile Vamos. Hoy día, a propósito del caso de Marcela Cubillo, hemos visto quiebres, decisiones distintas. A propósito de las acusaciones constitucionales, hemos visto situaciones distintas. Ahí hay un problema de ingobernabilidad grave también. Absolutamente, ¿no? Esto en todo es en la política en general y dentro de los bloques políticos en particular. O sea, el caso que hemos visto de un partido importante de Chile Vamos, cuya bancada parlamentaria toma una decisión así porque se le ocurrió en su minuto, sin que la directiva supiera, o sea, refleja e ilustra a qué punto el discolaje está presente en todos los partidos. Parlamentarios que se mandan solo por su minuto de fama de qué, me pregunto yo, más encima, como si la gente aplaudiera esos arrebatos. Entonces, en esas condiciones, la verdad es que la gobernabilidad y que los gobiernos puedan avanzar se hace muy difícil, porque una cosa es la fragmentación, que complica llegar a acuerdos con las oposiciones que uno tiene, pero además si usted tiene fragmentación dentro de su bloque o en el bloque al frente, es como que exacerbara la fragmentación y se hace aún más difícil lograr acuerdos. Entonces, volvemos a algo que nosotros hemos hablado 1000 veces y ustedes han sido bien partidarios y apoyadores de esta cuestión, pero que sigue en la nada, sin una reforma, las reglas del sistema político, todo esto se hace muy difícil. Y aquí vuelvo a los liderazgos, perdónenme, pero la única manera de que esto pueda tener alguna chance de salir, y lo voy a repetir, se llama presidente Gabriel Boric. Que el presidente no impulse esta cuestión, no se inmola por esta cuestión, no va a ocurrir, porque cuando usted está en un mal equilibrio dentro de un sistema, ese mal equilibrio no se modifica por los propios actores del sistema, menos en época electoral. Entonces, aquí alguien tiene que tomar los riesgos y asumir los costos, eso se llama liderazgo, para que este mal equilibrio salgamos de ahí y tengamos una chance que cambiemos en algo las reglas, porque con estas reglas, de nuevo, no cabe esperar resultados distintos, estamos sonados en áreas de buscar acuerdos, y como dijimos en la Comisión Marfal en mayúscula, la primera reforma pro crecimiento, si de verdad nos interesa el crecimiento. El sistema político. Ignacio, déjeme preguntarle antes que se nos vaya el tiempo. Con el paso de los días y después de todo el debate y todo lo que se ha escrito y ha escuchado, ¿con qué conclusión se queda usted? ¿Qué conclusiones saca respecto del tema 17 millones de sueldo para Marcela Cubillos, profesora de la Universidad de San Sebastián? Y adicionalmente le pregunto sobre qué posición tiene usted respecto de apoyar o no su candidatura como alcaldesa de Las Condes, en el contexto de este debate y la respuesta que ella ha dado frente a esta discusión. Bien, a mí me pasan varias cosas. La primera es que a mí en general siempre me ha gustado que tratemos a los chilenos como adultos y personas inteligentes que son. Son mucho más inteligentes que muchos políticos, muchos de nosotros, y así lo han demostrado las decisiones constitucionales que han tomado. Entonces las explicaciones que desafían el sentido común, que desafían la inteligencia de los ciudadanos, me parece que no es tratarlo como adultos, y creo que eso es un problema. ¿Ya? Segundo, creo que en el caso de ella
es evidente, hasta no debiera generar ninguna duda que el mega sueldo que tenía, que en términos de una jornada completa eran 34 millones de pesos, no los 17, entonces uno lo llevara a compararlo a una persona que trabaja full time, está claro que no tiene una justificación académica, en primer lugar porque ella no es académica, y en segundo lugar porque en la academia los sueldos de profesores son 10 veces menores que eso, ¿ah? Equivalente. Entonces, si tiene alguna justificación, bueno, a la justificación hay que buscar algún otro atributo de la candidata, ¿ya? Y el atributo principal de ella es que es ser política, ¿no? Tiene una larga trayectoria política. Entonces, esto tendría una justificación política, sería un sueldo, un pago asociado a su característica política. Yo creo que no hay ninguna insulto ni nada en decir aquello. Y entonces la universidad y ella tendrán que explicar, bueno, qué valor agregado hacia su característica política, digamos, ¿no? Pero creo que a todas luces, para cualquier persona con sentido común, esa característica como que es difícil que justifique o que uno le haga imaginar este pago de 34 millones de jornadas equivalente, ¿no? Y a mí la segunda cosa, que yo lo he dicho públicamente, me parece que esa es una discusión, pero las explicaciones, la autodefensa que ella ha hecho, con tanta virulencia, sin complejos, como dice ella, para defender su persona ante este caso Sí. que sin duda la incomoda, ¿no? Me parece a mí que de un paraguaso pone en jaque banderas fundamentales que en la centro derecha hemos defendido con mucha fuerza. Yo en particular creo profundamente en estas, que son, número uno, el valor del mérito, ¿ah? Las competencias y las remuneraciones ciegas, ¿ah? Solo ancladas en las capacidades, en el esfuerzo, en el mérito de las personas. Número dos, el valor de las asociaciones intermedias, de la sociedad civil como motor de lo público, como promotor de bienes públicos, en este caso, en la educación superior. Esto queda en cuestionamiento, Ya. ¿no? Se Queda lo- dañado. Ignacio, Y en tercer lugar, Juan Manuel, una defensa, por favor, un poquito más elaborada de la libertad, que no es simplemente hacer lo que uno quiera, supone prudencia, supone siempre responsabilidad, incluso supone empatía. Entonces, y el bonus track, para decir con esto termino, cuando la derecha había logrado construir un activo, uno le puede gustar, no, que es valioso, y el concepto de octubrismo, cuando usted lo ocupa para todo, en realidad lo ocupa para nada, lo depreció, y si además encima lo ocupa para críticas que son razonables, lo transforman el octubrismo en algo razonable. Entonces, ese es el legado de esta polémica, su defensa, a mí me parece que Ignacio, es francamente insólito. es que hemos pasado harto rato y los comerciales nos están esperando y son necesarios, pero por lo tanto, ¿qué le recomienda usted al elector entonces que tiene que votar por una candidata que es la No, candidata que apareció en torno a su sector, finalmente por default, no es la candidata del sector? no, yo no les recomiendo nada a los lectores porque creo y respeto enormemente la libertad, la independencia y la inteligencia de los electores. Yo los considero siempre personas adultas y muy inteligentes. Simplemente, como toda la vida, informémonos bien, no votamos simplemente por manada. Cuando uno empieza a votar, a hacer las cosas por manada, porque pertenezco a esta tribu o a esta otra, uno deja de pensar, deja de actuar por uno mismo, deja de actuar con autonomía y con libertad. Y yo siempre invito a actuar con libertad, que siempre implica sopesar, razonar, ponderar, a propósito de este mismo caso y de la votación que viene en las próximas semanas. Ahora, hay la idea, en cortito, de darle libertad de acción a los militantes para las elecciones de Bópoli. Bueno, me parece que es razonable, ¿no? Es consistente con la postura que el partido ha tomado en materia de una defensa de un concepto de libertad que es más robusto, más denso que el que se ha conocido en esta defensa. Tema de mérito, tema de sociedad civil, su importancia. De nuevo, la libertad de acción no es una orden de partido, es básicamente una reflexión. Es decir, acá no hay un endoso porque sí, que cada ciudadano en su inteligencia, en su libertad, evalúe con responsabilidad, como lo hacemos todas nuestras decisiones, qué es lo que estima mejor. Yo creo que eso es sano y es valioso. Gracias, Ignacio, que esté muy bien. Bueno, gracias Chao, a buen ustedes, día. buen día.